En la reunión global, mi jefe dijo, eres la vergüenza del departamento y se quedó pálido cuando mostré su fraude. Ese fue el título que muchos vieron después cuando todo ya había explotado. Pero la verdad es que esa historia comenzó mucho antes de que una sala llena de ejecutivos quedara en silencio absoluto. Antes de que las pantallas gigantes proyectaran la verdad que él había intentado enterrar. Antes incluso de que yo entendiera que estaba en guerra con alguien que jamás me vería como un igual. Y aunque hoy parezca obvio, en aquel momento yo aún creía ingenuamente que un buen trabajo siempre acababa siendo reconocido. ¡Qué error tan infantil! Recuerdo exactamente la mañana en que todo comenzó a torcerse. Fue un miércoles nublado. El tipo de día en que la oficina parecía un acuario gris lleno de gente moviéndose sin propósito. Yo llegué temprano, como siempre. Me gustaba llegar antes de que el edificio despertara. Revisar mis correos con calma, escuchar el zumbido de los servidores y sentir que, al menos por algunos minutos, nada me presionaba. Pero esa tranquilidad terminó cuando vi la primera notificación, una reunión urgente con Ramírez. Mi jefe directo, sin explicación, sin contexto. Solo una frase, pase por mi oficina en cuanto llegue. Yo conocía esa frase. Esa frase nunca traía buenas noticias. Toqué la puerta y él dijo, adelante sin levantar la mirada. Ramírez siempre había sido un hombre que disfrutaba el poder, pero en las últimas semanas algo en él había cambiado. Se volvió más frío, más errático, más controlador. Cuando por fin me miró, no vi cansancio, vi resentimiento, como si algo en mí lo irritara profundamente, como si mi trabajo fuese una sombra que él necesitaba apagar. Siéntate, él dijo. Sin cortesía, me senté. Él entrelazó las manos sobre el escritorio y respiró hondo, como si disfrutara prolongar el silencio. Me han dicho que entregaste un informe sin consultarme, dijo finalmente. Yo sabía exactamente de qué hablaba, el informe mensual que la dirección global había pedido directamente a mí, no a él. La solicitud venía del CEO porque mis números del trimestre anterior habían llamado la atención. Yo seguía el procedimiento, era mi responsabilidad, pero para Ramírez, cualquier petición que no pasara por él era una amenaza personal. Lo entregué porque el CEO lo pidió personalmente, respondí con calma. Él sonrió. Pero no era una sonrisa humana. Era una sonrisa tensa, seca, una mueca que mostraba más dientes que amabilidad. El CEO te pidió algo a ti, repitió, a ti. Sí, señor. Su mandíbula se tensó. En ese gesto entendí algo que todavía no había entendido del todo. Ramírez no me odiaba por mis errores, me odiaba por mis aciertos. No te confundas, dijo inclinándose hacia adelante. Tú no eres nadie aquí, no tienes autoridad para saltarte jerarquías. Si alguien te pidió ese informe, debiste haberme informado primero. Te estás creyendo imprescindible y no lo eres, no lo eres. Sentí el golpe en el estómago, pero no dije nada. A partir de hoy quiero ver todo lo que hagas, todo. Cada cifra, cada correo, cada presentación, ¿entendido? Asentí. Era eso discutir. Y discutir con él era como pelear en harines movedizas. Cuanto más te movías, más te hundías. A partir de ese día, comenzó lo que ahora llamo la etapa del desgaste silencioso. Correos pasivo-agresivos, reuniones improvisadas para señalar errores inexistentes, cambios de última hora solo para demostrar poder. Todo cuidadosamente diseñado para que yo pareciera incompetente, para que yo dudara de mí mismo. Pero uno era incompetente, y él lo sabía. Una tarde, ya casi al final del mes, encontré accidentalmente un documento que no debía estar en la carpeta compartida. Era una tabla de presupuesto manipulada, fechas alteradas, entradas duplicadas, gastos movidos para justificar. Cifras infladas. Era sutil pero evidente para cualquiera que conociera a fondo la estructura financiera. Yo la conocía. Al principio pensé que era un error, pero cuando vi que la hoja tenía la firma digital de Ramírez, supe que no era casualidad. Y cuando comparé esa tabla con los reportes que él enviaba directamente a la dirección global, lo entendí todo. Ramírez llevaba meses maquillando resultados, y mi trabajo. Mis informes reales eran una amenaza para su teatro. Esa noche llegué a casa tarde con una mezcla de miedo y adrenalina.
Sabía que descubrir algo así era como sostener una granada sin seguro. Podía explotarme en las manos, podía explotarle a él, podía explotar a toda la empresa. Pasé horas revisando cada archivo, cada correo, cada versión previa de los documentos. Encontré inconsistencias repetidas, patrones de manipulación, correos eliminados, aprobaciones dudosas. Construí un dossier tan sólido que cualquier analista externo entendería lo que estaba pasando, pero yo no sabía si debía usarlo. No sabía si hacerlo me destruiría. Así estuvieron las cosas hasta el día en que se anunció la reunión global anual, la gran reunión, el evento que reunía a todos los directores regionales, los gerentes, los equipos globales, el CEO. La junta. Era el escenario perfecto para una demostración de poder, y Ramírez, al enterarse de que sería él quien presentaría los resultados trimestrales, se volvió aún más agresivo. Una hora antes de la presentación me cruzó en el pasillo. Tenía los ojos fríos, calculadores. Se inclinó hacia mí y dijo: «Hoy vas a aprender tu lugar». No fue una amenaza, fue una sentencia. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero seguí mi camino con la pasta en la mano. La pasta, donde guardaba el dossier que podría acabar con él, o conmigo. Al entrar en el gran auditorio, las luces eran tan fuertes que todo parecía parte de una obra teatral. Cientos de sillas, pantallas gigantes, aros de luz, mesas largas con los directores internacionales. El tipo de escenario que intimida incluso a quienes están acostumbrados. Yo me senté en la cuarta fila, donde siempre me colocaban. Ramírez subió al escenario como un actor principal, saludó, agradeció, comenzó a hablar, sonaba confiado, demasiado confiado, hasta que llegó el momento en que giró hacia mí con el micrófono aún abierto y dijo la frase que incendiaría todo: «Tú eres la vergüenza del departamento». La sala dejó de respirar, y yo supe en ese exacto segundo que había llegado mi momento. Cuando escuché aquellas palabras resonar en el auditorio, sentí que el tiempo se detenía. No fue solo la frase, sino la intención detrás de ella. No era un comentario improvisado ni un arrebato. Ramírez lo había planeado. Quería que todos me vieran como un error, como una mancha en sus estadísticas, como alguien que debía ser eliminado del mapa profesional. Lo que él jamás imaginó fue que esa humillación pública sería precisamente el detonante de su caída. El murmullo se esparció entre las filas como una ola lenta y venenosa. Algunas personas desviaron la mirada, outras seguiranme observando como se esperasen que eu quebrase ali mesmo. Que eu me levantase e saíse correndo, mas eu não ia fazer isso, não naquele dia, não depois de tudo que eu tinha descoberto, não depois de tudo que ele havia destruído dentro de mim. Ramírez continuó falando como se nada tivesse acontecido, retomando a apresentação como un sorriso pequeno orgulhoso, quase satisfeito. Ele não sabia controlar a vaidade. Cada vez que achava que tinha ferido alguém, sua postura mudava, seu peito inflava. Seu tom ficava mais arrogante. Ele adorava aquele momento. Ele se alimentava de ter uma plateia, de ser visto, de ser temido. Cortou para o slide seguinte e mostrou um gráfico que supostamente refletia os meus erros recorrentes. As barras vermelhas ultrapassavam más metas, os números estavam distorcidos, os meses rearranjados, para que não conhecia o histórico real. Aquilo parecia um desastre absoluto. A mensagem subliminar era clara: ele está destruindo o setor. E eu estou lutando para mantê-lo de pé. Eu senti meu rosto esquentar, não de vergonha, de raiva. Ramírez ainda acrescentou: esto es solo una muestra del caos que tuvimos que corregir. Algunos aquí todavía no entienden la responsabilidad que implica este puesto. A palavra, algunos veio acompanhada de um olhar direto para mim. A sala inteira percebeu, por um instante. Quase me perguntei se realmente deveria levantar, caminar até o palco, abrir minha pasta e expor tudo ali. Diante de todos, mas ainda não era o momento. Não enquanto ele estivesse no controle do microfone. Não enquanto os slides dele ainda ocupassem mais telas. Não enquanto a humilhação dele parecesse mais convincente que a verdade. Eu tinha que esperar o golpe perfeito. E ele veio minutos depois. Ramírez abriu um slide extra. Não estava no cronograma.
Oficial, un cuadro comparativo mostrando evolução do desempenho. Os números dos meus relatórios haviam sido alterados ao ponto de se tornarem quase irreconhecíveis. Ele tentava provar que, desde que eu havia assumido certas responsabilidades, os custos aumentaram. A produtividade caiu e os atrasos se multiplicaram. A plateia começou a sussurrar. Yuma, diretora da região sul, levantou a sobrancelha. O gerente europeu Francio atesta. O consultor de projetos cruzó os braços. Eles não estavam totalmente convencidos, mas aquilo criava uma névoa de dúvida. E a dúvida era tudo o que Ramírez precisava. Quando terminou o slide, ele se aproximou do microfone e com a voz mais baixa e venenosa do que antes, disse: espero que todos entendam por que tomé ciertas decisiones. La disciplina es necesaria cuando alguien ignora su rol real. Su rol real. Ali estava, a essência de tudo, para ele. Eu sou dever e obedecer, nunca me destacar, nunca crescer, nunca ameaçar seu território. Eu fechei os olhos por meio segundo, respira e fundo. E nesse instante sentia calmar já que antes de Yuma decisão em retorno. A diretor já abriu o tempo de comentários. O CEO, sentado no centro da mesa elevada, ergueu o queixo e perguntou: alguém quer añadir algo? Ramírez abriu a boca para continuar. Mas eu me levantei antes que ele pudesse emitir qualquer sílaba. O som da minha cadeira deslizando ecoou na sala inteira, mais do que o suficiente para chamar a atenção. Minhas pernas estavam firmes. Meu silêncio era um aviso. Meus passos até o corredor central foram lentos, mas construídos com uma precisão cirúrgica. Eu sentia cada olhar queimando minhas costas, cada respiração suspensa, cada expectativa vibrando no ar. Subi os 3 degraus do palco. Ramírez me olhava como se não acreditasse no que estava vendo. Parecia confuso, irritado, quase preocupado. Peguei o microfone auxiliar, ajeitei-lo, e finalmente falei: solo quero mostrar algo. Algo que explica lo que de verdad ha pasado este trimestre. Ramírez deu um passo para frente, já preparando algum ataque verbal, mas o CEO levantou a mão, o impedindo de falar. Eu vi o desespero brotar nos olhos dele naquele exato momento. Abri minha pasta. O som do fecho ecoou como um tiro. Tirei a primeira página e uma carta da auditoria interna, com data, assinatura e selo oficial. Depois, coloquei sobre a mesa o conjunto de relatórios originais, não editados, com todas as versões registradas no sistema antes das manipulações. Em seguida, mostrei a tabela que encontrei na pasta compartilhada, a prova mais visível das alterações que Ramírez aplicou. Liguei o projetor auxiliar e conectei meu pendrive em segundos. As telas gigantes mostravam a realidade, os gráficos verdadeiros, os números reais, os registros automáticos que o sistema mantinha mesmo após tentativas de exclusão. A sala ficou tão silenciosa que até o ar-condicionado parecia ter parado. Então falei, olhando diretamente para o homem que tentou destruir minha carreira. Lo que usted llama vergüenza foi usted mismo quien lo creou. O rosto de Ramírez perdeu toda a cor. Yali. Diante de quase 300 pessoas, ele finalmente percebeu que seu império de mentiras tinha chegado ao fim. Ramírez quedó inmóvil como si una corriente eléctrica lo hubiese atravesado. Sus ojos iban de las pantallas gigantes a los documentos que yo había colocado sobre la mesa y luego volvían a mí intentando encontrar alguna grieta, algún error, algún punto débil que pudiera usar para revertir la situación, pero no lo había. Yo llevaba semanas reuniendo pruebas, había revisado cada archivo, cada correo, cada rastro digital. No había un solo dato que él pudiera desmentir sin incriminarse más. El CEO inclinó ligeramente la cabeza, gesto que todos en la empresa reconocíamos como el preludio de una tormenta. Era un hombre que raramente mostraba emociones explícitas. Mas cuando fazia era devastador, él se levantó lentamente y caminó hacia abordado palco, observando cada documento como si estuviese diante de una escena de crime. Quiero que expliques esto, dijo sin levantar la voz, pero con un tono tan firme que la temperatura de la sala pareció caer varios grados. Ramírez tragó seco. Su mano derecha temblaba. Era la primera vez que oía aquel hombre tremer. Él intentó recuperar a compostura, pasó a mão no cabelo, ajeitó a gravata.
Respirou fundo. Más nada disso adiantou, a máscara dele estaba caindo diante de todos. Debe haber un error en los archivos, balbuceó, alguien manipuló esto a propósito para perjudicarme. Ah. Risada abafada que houve no fundo da sala não veio do público, veio de dos diretores internacionais. Un homem britânico conhecido por nunca demonstrar emoção, mas que naquele momento deixou escapar un suspiro quase sarcástico. Los sistemas registran cada modificación, dije yo, sin elevar la voz, y cada modificación tiene su nombre, su fecha, su hora y su dirección IP. Todo lo que está aquí salió de su cuenta. Exhibí los registros en la pantalla. Cada línea mostraba su nombre completo, su usuario, su hora de acceso. No había salida posible. Algunos colaboradores taparon la boca, otros intercambiaron miradas largas, pesadas, incrédulas. Era como ver un edificio entero desmoronarse, un gigante cayendo sobre sí mismo. Ramírez. Hacem argumentos, tentou partir para a última carta que homens como ele sempre guardam no bolso. A intimidação, estás insinuando que yo falsifiqué información oficial, dijo en voz alta, intentando proyectar autoridad, pero la voz le quebró en la última sílaba. Yo no respondí, no necesitaba hacerlo. La evidencia hablaba por mí. El CEO tomó uno de los papeles, lo levantó y dijo, este informe contradice completamente los datos que usted envió el mes pasado. ¿Puede explicarlo? Ramírez abrió la boca, pero nada salió, apenas un soprofraco, guase inaudible. Entonces el CEO dio un paso hacia él. Con la calma de quien sabe que está ejecutando un acto inevitable, señor Ramírez, dijo, entréguele su credencial a seguridad, ahora. Ese ahora no fue un pedido. Fue una condena. Un suspiro colectivo tomó a sala, era o son de anos de abuso. Manipulações y humilações finalmente llegando ao fim. Não era o único que había sofrido nas mãos dele. Había asistentes que ele fazia chorar, analistas que ele sobrecarregaba de propósito. Funcionarios que pedían transferencia para outros setores só para não trabalhar com ele. E naquele instante eu senti que todo se les estaba mal e comigo. Ramírez ficou paralisado. Ese Guamao buscou a credencial no bolso interno do paletó, mas hesitou. Era como se entregara que le crachá faz reconocer a derrota definitiva. Admitir que toda esa identidad profesional había sido construida sobre una mentira y que ella estaba ruindo diante de todos. Un guardia se acercó, no para intimidarlo, sino para acelerar lo inevitable. Ramírez, con la respiración agitada, finalmente retiró la credencial y la dejó caer en la palma del guardia. Ese sonido, el pequeño golpe del plástico contra la mano, fue como un disparo silencioso que selló su destino. El CEO ainda no había terminado. Desde este momento, continuó, queda suspendido de toda actividad sin acceso a ningún sistema. Hasta que concluya la investigación oficial. A palabra investigación cayó pesada no ar. Todos sabíamos que isso significaba auditorías externas, revisores legais, posible denuncia formal. Cuando un termo as insurgia naquele nível. Era porque as consecuencias serían devastadoras. Ramírez tentó recuperar a voz. Ustedes no entienden. Esto es una trampa. Él lo planeó. Yo lo miré directamente por primera vez en toda la presentación, no con ira, no con orgullo, sino con una franqueza absoluta. Usted mismo lo planeó, dije, yo solo dejé que la verdad hablara. A frase cortó o ar como la mina, y foi aí que percebí que el Henao estaba apenas derrotado. Él estaba destruido, porque dentro de homens como Ramírez existe uma convicção inmensa de que jamais serão pegos. Eles acreditam que sempre terão a palavra final. Que o medo dos outros será suficiente para silenciar qualquer denúncia. Mas não naquele dia, não naquela sala. No diante de quase 300 pessoas. El guardia lo escoltó hacia la salida. Nadie aplaudió, nadie se movió. Era un silencio lleno de gravedad, un silencio que reflejaba todo el peso de lo que acababa de ocurrir. Cuando él cruzó la puerta, el CEO volvió su mirada hacia mí. Su expresión era inescrutable, pero no había dureza, ni desconfianza. Gracias por presentarlo con claridad, dijo. ¿Tiene algo más que añadir? Yo respiré hondo, mi corazón golpeaba con fuerza, pero mi voz salió estable.
Solo que los informes reales estaban listos desde hace semanas. Todo está respaldado, todo está documentado. El departamento nunca estuvo en crisis, todo lo que parecía. Un desastre fue fabricado. Algunos directores asintieron, otros parecían aliviados, otras personas hasta inclinaron la cabeza en señal de agradecimiento. Aquí lo era meisdo que Yuma corresao de dados, era Yuma purificasao. El CEO miró los documentos una vez más, luego las pantallas. Y finalmente me miró a mí. Quédese cerca, dijo, hablaremos después de la sesión. As palabras ficárame cuando na mina cabeza en cuanto eu voltaba para un lugar, o restante da reunião foi praticamente automático. Outros apresentadores subiram ao palco, novos gráficos apareceram, discussões se formaram. Mas nada disso realmente importava. O que havia acontecido naquela mana mudar ya tudo, quando a sessão terminou e as pessoas começaram a sair. Algunos colegas se aproximaron tímidamente. Yuma, analista, me tocó el hombro y dijo casi en un susurro, gracias. Otro me miró con los ojos brillantes y agregó, no sabíamos cómo pararlo, au percebi. Entao que aquella victoria no era apenas mina. Era Yuma libertação colectiva, pero aún faltaba entender algo que pasaría conmigo ahora. Yo había destruido públicamente a un jefe directo, a un hombre con años de empresa, a alguien que sabía usar la política interna como un arma, y aunque yo tenía la verdad y las pruebas a mi favor, seguía siendo un movimiento arriesgado. No sabía si esa valentía sería recompensada o castigada. Lo descubriría muy pronto, cuando salí del auditorio. Mis piernas aún sentían la electricidad del momento. No sabía si estaba exhausto o eufórico. Era una mezcla imposible de describir. Caminé por el pasillo principal mientras la gente murmuraba. Mientras algunos evitaban mi mirada y otros me observaban con una mezcla de respeto y asombro. Yo ya no era invisible. Tampoco era solo el analista del cuarto piso. Algo había cambiado para siempre. Me detuve un instante frente a la gran ventana que daba al jardín central del edificio. Respiré profundamente como si necesitara convencerme de que lo que acababa de pasar había sido real. Todo estaba quieto afuera, los árboles apenas se movían con el viento. Y ese contraste con la tormenta interna que yo sentía hizo que un nudo se formara en mi garganta. No era tristeza, tampoco alivio completo. Era el peso de algo grande que acaban de romperse. Durante meses, Ramírez había sido como una sombra constante, un bulto que invade a cada paso, cada decisão, cada respiração mina dentro da empresa. Egea. Aquel bulto había desaparecido, mas toda Vitória temó un preso. Y eu ainda não sabia cuál sería o meu. Me encerré en una de las salas de descanso solo para poder sentarme un minuto. Necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos. Sobre la mesa había tazas de café vacías, restos de galletas, bolígrafos esparcidos. La vida cotidiana seguía, pero la mía acababa de cambiar de dirección. Mientras me pasaba las manos por el rostro, escuché pasos aproximarse cuando levanté la cabeza. Era o CEO, eu me levanté inmediatamente, mas ele fez un gesto como a mão indicando para eu ficar sentado. ¿Puedo?, preguntó señalando la silla frente a mí. Asentí, todavía incrédulo de que él, el hombre más importante de la empresa, quisiera hablar conmigo ali, lanz de cualquier formalidad. Se sentó y colocó los documentos que yo había entregado sobre la mesa. Estuve revisando todo con más detalle. Él dijo, es contundente. Yo no sabía qué responder, solo mantuve la calma. Quiero que me cuente desde el principio, lo añadió, y lo hice. Le hablé de los cambios de comportamiento de Ramírez, de las acusaciones sin fundamento, de los correos, de los documentos alterados, de cómo encontré las inconsistencias por accidente. Le conté todo, sin exagerar, sin omitir. Cuando terminé, el CEO estaba apoyado en el respaldo de la silla, con los dedos cruzados sobre el pecho. Pensativo, es impresionante la claridad con la que organizó la información, dijo finalmente, y la paciencia con la que manejó la situación. Yo respiré despacio. No quería equivocarme, respondí. No podía permitir que un error mío arruinara la reputación de alguien, aunque al final resultara que esa persona estaba dispuesta a arruinar la mía. El CEO soltó una ligera sonrisa.
Una de esas sonrisas raras y sinceras que uno no espera ver en una figura de ese nivel. La integridad es algo que no se enseña, dijo, y lo que hizo hoy no lo hace cualquiera. Su elogio me tomó por sorpresa. Yo no estaba acostumbrado a recibir reconocimiento de esa magnitud, pero hay algo que debe entender, continuó, lo que pasó hoy tendrá repercusiones en toda la estructura del departamento y eso incluye cambios necesarios. Me quedé en silencio, esperando. No sabía si eso significaba algo bueno o algo devastador. Necesitamos a alguien que pueda hacerse cargo mientras resolvemos esto oficialmente. Alguien que entienda los procesos desde dentro. Que conozca las cifras reales, que sepa cómo trabajar con el equipo sin imponer miedo. Mis manos sudaron. No podía estar insinuando lo que yo pensaba, ¿o sí? Quiero que considere asumir la dirección interina del departamento, dijo finalmente. Sentí un vértigo súbito. Era demasiado rápido, demasiado grande, y al mismo tiempo era lo que yo había merecido desde hacía mucho. No tiene que responder ahora, le añadió, pero necesito su respuesta pronto. El equipo necesita estabilidad. Yo asentí, incapaz de decir mucho más. El CEO se levantó, guardó los documentos y antes de irse, me dijo, lo que hizo hoy no fue solo defenderse, fue proteger a toda la empresa. No olvide eso. Cuando él salió de la sala, me quedé mirando la silla vacía. Apenas podía procesar todo. Años de esforzo, de noites viradas, de relatorios que ninguém via, de trabalho silencioso que sempre atribuíam a outros, de humilhação estieia de repente. Eu era a pessoa escolhida para liderar o departamento, mas eu sabia que as coisas não seriam tão simples. Mudanças sempre trazem resistência e nem todos ali ficariam felizes como que aconteceu. Naquela manhã, saí da sala e fui para minha mesa. Cuando cheguei, encontrei 3 billetes anónimos. O primero dice gracias por hacer lo que nadie se atrevía. O segundo, nos diste una voz hoy. O terceiro, apenas una palabra escrita con marcador negro, respeto. Eu seguro e os billetes por alguns segundos, sentindo o peso e a força de cada tal vez pela primeira vez en muito tempo. Eu me sentí visto, verdaderamente visto. Pero esa sensación cálida duró poco porque al día siguiente comenzó la segunda fase de todo esto. Las reacciones internas, los rumores, los conflictos silenciosos y las personas que se revelarían como aliadas o como amenazas. Aún no sabía que la caída de Ramírez era solo la primera mitad de la historia. Aún faltaba descubrir quién había sido cómplice, quién sabía y cayó, quién se beneficiaba de su manipulación. Y lo peor, aún faltaba enfrentar las consecuencias de ocupar su silla. Al llegar la tarde, fui llamado nuevamente a la oficina del CEO. No era una reunión formal, pero sí decisiva. Él quería saber si aceptaría el puesto interino. Respiré hondo antes de entrar. Sabía que, si aceptaba, tendría que navegar entre ruínas, entre resentimientos, entre desconfianzas antiguas, mas también sabía que, se recusase, eu estaria jogando no lixo tudo o que conquiste. A porta se abriu, el meu lobo, esperando mi decisión. Y fue en ese instante que algo dentro de mí se activó. Algo que había permanecido dormido por años. La certeza de que yo merecía estar allí, no por ego, no por ambición, sino porque eu tinha enfrentado o que muitos não ousariam enfrentar. Porque eu tinha carregado sozinho uma verdade que podia destruir carreiras. Porque eu tinha sido justo mesmo cuando ninguém me estaba hablando. Então, con firmeza, dije, acepto, y ese simple verbo cambió el rumbo de todo. Aceptar el puesto no fue un acto de gloria, fue un acto de responsabilidad. Yo sabía que, al hacerlo, heredaría no solo un escritorio, sino una tormenta, heredaría resentimientos, silencios, historias incompletas y heridas abiertas, y lo descubrí en cuestión de horas. A la mañana siguiente, cuando llegué al departamento, todo estaba demasiado quieto. Las conversaciones en voz baja morían cuando yo pasaba por los pasillos. Los teclados dejaban de sonar. La gente fingía estar ocupada, pero sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. Sentí que estaba entrando en un territorio que antes me pertenecía, pero que ahora parecía terreno desconocido. Cuando llegué a la sala de reuniones, todo el equipo estaba reunido. Yo no había convocado esa reunión. Alguien lo hizo antes de que yo llegara. Al entrar,
Unos se incorporaron tímidamente, otros se quedaron sentados. Podía ver 3 grupos claros: los que estaban aliviados por la salida de Ramírez, los que estaban aterrados por el cambio y los que detestaban la idea de que yo fuese su nuevo jefe. La subdirectora, Elena, fue la primera en hablar. Era una mujer estricta, meticulosa, que llevaba años esperando una oportunidad que nunca llegó porque Ramírez se encargaba de mantener a todos en su sitio. Entonces le dijo, cruzándose de brazos: ¿ahora tú estás a cargo? No había crítica abierta, pero sí un filo en su tono. Sabía que debía manejar aquello con cuidado. Interinamente respondí: hasta que la dirección tome una decisión final. Ella sostuvo mi mirada, no con desafío, sino con un escrutinio calculado. Entiendo, dijo finalmente, aunque su expresión decía otra cosa. El equipo entero parecía contener la respiración. Yo sabía que ellos necesitaban dirección, claridad. Alguien que lo sacara de la sombra de Ramírez, pero también sabía que cualquier paso en falso podría destruir la frágil confianza que se estaba formando. Lo que pasó con Ramírez nos afecta a todos. Comencé no solo por lo que falsificó, sino por el ambiente que creó. Y lo primero que quiero decir es que no espero que confíen en mí automáticamente. La confianza se gana. Yo la voy a trabajar. Algunas cabezas asintieron. Otras permanecerán inmóviles. A partir de hoy, continué, quiero que cada uno tenga voz. Si algo no está funcionando, quiero saberlo. Si alguien se siente presionado. También no voy a repetir la forma de liderar que él tenía. No estamos aquí para sobrevivir. Estamos aquí para trabajar juntos. Hubo un murmullo suave. No era aceptación completa, pero tampoco rechazo. Era un inicio. Elena habló de nuevo. Yo espero, dijo, que si tú tomaste este puesto, sea porque estás preparado para lo que viene. Ramírez tenía aliados, personas que no van a aceptar su caída tan fácilmente. Yo ya lo sabía, y una parte de mí ya había empezado a investigarlo. Estoy preparado, respondí. La reunión siguió por casi una hora. Revisamos los proyectos pendientes, los informes que habían sido manipulados, los que debíamos rehacer y los que nunca debieron haber sido aprobados. Era como limpiar una casa después de un huracán. Nada estaba realmente en su lugar. Y mientras hablábamos, más detalles oscuros salían a la luz, decisiones tomadas sem explicación, verba redireccionada. Horas extras obrigadas, relatorios recusados en motivo. No final da reunión cuando todos foram saindo. Elena ficó por último. Ramírez no trabajaba solo, dijo antes de irse. Ten cuidado. Su advertencia quedó clavada en mí como un anzuelo. Era la verdad que yo ya intuía, pero que necesitaba escuchar en voz alta. Aquel fraude no podía haber sido ejecutado por una sola persona sin que nadie más notara nada. Alguien ajudó, alguien se benefició, alguien me escondió, y esa persona seguía allí, en el departamento, mirándome, esperando, calculando. Durante los días siguientes comencé una revisión detallada de los procesos internos, no como jefe, sino como analista. Revisé historiales de acceso, solicitudes de edición, correos archivados, patrones de actividad nocturna, y a medida que profundizaba, mi sospecha se hacía más clara. Había un segundo usuario involucrado, un usuario que había aprobado varias de las modificaciones de Ramírez, que había redirigido fondos menores para justificarlos. Cambios que había exportado documentos originales justo antes de que él los alterara. Cuando identifiqué el nombre, sentí una mezcla de incredulidad y decepción. Era alguien que yo conocía, alguien con que me tinha tomado café, conversado sobre metas, alguien que parecía neutro o hace invisible. Luis, o analista señor que siempre parecía estar na sombra, que nunca chamaba atenção, que raramente daba opinião. Ele tinha acceso a quase tudo, y ella estaba claro, él era cúmplice. No llamé a recursos humanos, no llamé al CEO, no convoqué una reunión formal. Yo quería entender por qué, quería oír de ese a propia boca. Quería saber hasta qué punto estaba envolvido. Então pedí que ele viese a graves a la pequeña de reuniones. Cuando él entró, seu rostro estaba normal, neutro, mas cuando vio os documentos sobre a mesa, esse expressão mudou. Você já sabe, disse ele, antes que eu pudesse começar. Sentí un frío subir pela espina.
Quiero oír voces, respondí. Luis respiró fundo. Pasó Guamao pelo cabello y finalmente dice, Ramírez me prometió un ascenso. Me prometió que si lo ayudaba con unas correcciones menores, yo sería su mano derecha cuando él subiera. Nunca pensé que él hesitó que todo fuera tan lejos. Eu sentía raiva subir, raiva por todo o que ele permitiu, por todo o que ele encobriu. Por todo o que ele poder ya ter impedido. ¿Y por qué no dijiste nada cuando él empezó a atacarme? Pregunté con una calma que me quemaba por dentro. Luis Baix o solos, porque pensé que tú ibas a caer, y yo no quería caer contigo. A honestidad de brute le me deu náuseas. Eu tinha diante de mim o retrato perfeito da cobardia corporativa. Alguém que se vendeu barato por un cargo que nunca chegaria. Ele teu sou eu disse. Você deixou que ele destruísse pessoas para isso. Luis levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos. ¿Qué va a pasar conmigo? Por un instante. Pensé en destruirlo ali mesmo, en levarlo ao RH, en entregarse uno ao CEO, en exportudo o que fez. Mas naquele momento algo en mí mudou. Eu me lembrei de algo que o CEO disse: la integridad no se enseña. Una seria como Ramírez, una gobernar ya pelo medo. Vas a reparar el daño, respondí todo, y vas a trabajar bajo supervisión. Hasta que la auditoría decida tu futuro, pero no voy a hundirte, no necesito hacerlo. Luis comenzó a chorar, nao de tristeza, de alivio, mas eu sabia que aquilo ainda não era o fim, a empresa ainda precisava de uma limpeza, a equipe ainda precisava de direção, a confiança ainda precisava ser reconstruída e, acima de tudo, eu ainda precisava provar que merecia estar naquela cadeira. Os dias seguintes foram um furacão. Reestructuramos procesos. Apagamos rastros tóxicos de decisões antigas, reactivamos projetos engavetados, recuperamos clientes perdidos. A sala que antes parecía cinza y sufocante, ella comenzaba a respirar, aos poucos. As pessoas falavam mais, sorriam mais, a tensão diminuía. Mas un capítulo ainda faltaba. La reunión con el CEO para decidir mi destino definitivo. Cuando entré en su oficina, él estaba mirando por la ventana, sin girarse. Dijo, el departamento está funcionando mejor que nunca. Lo que usted inició es exactamente lo que necesitábamos. Mi corazón se aceleró. Él se dio vuelta. Me miró y lo dijo claramente, quiero que tome la dirección, no de forma interina, de forma permanente. Sentí un estremecimiento. Era la culminación de todo. La prueba de que enfrentar a Ramírez no había sido en vano. ¿Acepta? Preguntó. Y esta vez. No dudé. Sí, acepto. El día que acepté la dirección permanente del departamento, sentí algo que nunca había sentido en toda mi carrera, la sensación de haber conquistado algo que nadie me regaló. Algo que yo mismo construí con esfuerzo, con noches interminables, con la verdad como única arma en lugares donde la mentira era la moneda más fuerte. Pero esa victoria no era un pedestal, era una responsabilidad que pesaba sobre mis hombros como una armadura recién forjada. Salí de la oficina del CEO con el corazón acelerado. El pasillo parecía más largo de lo habitual, como si el edificio entero quisiera observarme en silencio, evaluando si eu realmente merecía ocupar aquel espacio de lideranza, cuando habría portado departamento. Encontrei-me trabalhando en un ritmo calmo, organizado, quase leve. Mas quando perseveran minha presença, a energía mudou. Não foi tensão, foi expectativa. Elena se levantó de su silla, cruzó los brazos y me observó con su mirada aguda. Parece que hay noticias, dijo. Sí, respondí, respirando hondo. A partir de hoy dirijo el departamento, de manera oficial. Hubo un silencio denso. Algunos sonrieron, otros se acomodaron en sus asientos. Otros simplemente dejaron que la noticia los atravesara con una mezcla de sorpresa y alivio. Fue Luis quien, inesperadamente, dio el primer paso. Se levantó y dijo, con la voz todavía frágil, sí, si necesitas que vuelva a revisar los informes antiguos o corregir algún archivo. Puedo hacerlo ahora. No era un ofrecimiento para quedar bien. Era un pedido de redenção, y por más contradictorio que pudiese parecer, aquel gesto sincero significaba que él estaba pronto para reparar o dano que ajudó a criar. Vamos trabalhar nisso juntos, respondí.
Pero quiero que entiendas algo, no toleraré ni un solo error más en nada que tenga tu nombre. Ni uno. Él asintió sin intentar justificar nada. Por primera vez. Obí asumir responsabilidad real. Elena se aproximó y como un pingüino sorriso que nunca imaginé ver Nela. Dice, entonces bienvenido al caos que ahora te toca ordenar. Gracias, respondí con una risa leve, Jacome Seionten, y la sala estalló en risas suaves. No era un ambiente perfecto, no era un cuento de hadas, pero era el inicio de algo real, algo nuevo. Durante los días siguientes, el departamento se transformó. Altre unioes antes tensas y cheias de medo. Tornáramse espaços de discussão verdadeira. As pessoas começaram a trazer ideias, apontar problemas, propor soluções. Eu me assegurei de ouvir todos. Até os meus calados, principalmente os meus calados. Eu sabia ella que é acentuada nos silencios que se esconden tanto os aliados quanto as ameaças. También organicé una reunión con recursos humanos para que todo el equipo pudiera denunciar sin represalias cualquier abuso del pasado. El informe que recibimos después fue un tratado de horrores silenciosos, gritos, humillações, manipulações, jornadas deshumanas, coisas que Ramírez tiene escondido de forma tan eficiente que até eu, que trabajaba ao seu lado, nunca había percibido a profundidade da dor que ele había causado. Decidimos implementar un nuevo protocolo. Cualquier funcionario podría solicitar una reunión privada conmigo o con HR para discutir problemas internos. A comunicar a OEG seria directa, transparente. Sem medo. No final de Yuma de esas reuniones. Yuma, asistente muy joven, me dice, nunca pensé que alguien como tú, alguien que estuvo en nuestro lugar, llegaría tan arriba sin volverse como ellos. Sorry. Mas por dentro a frase perfurou algo profundo em mim, alguém como você. Eu sabia exatamente o que isso significava. Alguém que veio de baixo, que não tinha contatos, que não tinha sobrenome poderoso, que não era protegido por ninguém. Alguém que solo tinha trabalho e dignidade. Eu respondi, subir no significa dejar de ser quien eres, significa recordar por qué empezaste. A jovem sorriu. Respirou fundo e saiu da sala como solos brilhando. Eu sabia que aquele seria dos momentos que eu lembraria para sempre. Las semanas pasaron y con ellas llegó la auditoría final. 3 auditores externos y 2 internos vinieron a revisar todo el departamento, sistemas, archivos, correos, accesos, firmas, fechas, transferencias. O proceso durou días y ao final o relatorio final fue claro. Frío y devastador para Ramírez, fraude sistemático, manipulación de datos, abuso de poder, encubrimiento de informaciones, presión psicológica sobre subordinados. El CEO me llamó para mostrarme el reporte. Esto confirma todo, dijo, usted hizo lo correcto, y aunque lo sabía. Escuchar esa frase selló algo en mí. Era a prueba final de que no tinha destruido un hombre inocente, o tinha derrubado alguien que merecía caer. Al salir de la oficina, sentí una paz extraña. No era triunfo, era justicia, era equilibrio. Entonces llegó el día más inesperado de todos. Estaba finalizando un informe cuando recibí un correo del departamento jurídico. El asunto decía actualización sobre el caso Ramírez. Abrí el documento. Ramírez había intentado revertir la suspensión alegando que había sido víctima de una conspiración organizada por mí. Su argumento era que yo tenía ambición desmedida y había fabricado pruebas para ocupar su puesto. Yo casi me reí. Aquella narrativa absurda mostraba una vez más que él nunca se responsabilizaría por nada. Pero la risa se apagó cuando llegué al final del documento. A empresa rejeitou completamente a acusação y decidió abrir un proceso formal contra ele. Era o fin definitivo. Naquele mesmo día, cuando cheguei em casa, prepara un jantar simples. Sentei no sofá y finalmente deixei a tensão escorrer do meu corpo. Eu tinha vencido, mas não no sentido mesquino da palavra. Eu tinha vencido porque não me tornei como Ramírez, porque nunca usei medo para liderar, porque nunca manipulei números para parecer mayor, porque me mantive firme cuando era más fácil desistir. Lembrei-me da frase que le dice no auditorio, eres la vergüenza del departamento, y por un segundo
Volté a sentir adorda aquel momento, aquel instante de humillación pública, aquel segundo en que todas as luces apontaran para mim e tentaran me apagar, mas seguia. Sentado no meu apartamento silencioso, percebi algo que mudou tudo. Eu realmente fui a vergonha do departamento, la vergüenza que él creó, que él fabricó, que él proyectó en mí para ocultar sus propios errores. La vergüenza que él necesitaba para distraer a todos de su corrupción. Pero esa vergüenza, esa sombra que él quiso imponerme, fue la que iluminó la verdad, y entonces, mientras tomaba un sorbo de vino, dije en voz baja, como si él pudiera escucharme desde el vacío donde cayó, gracias. Gracias por subestimarme. Gracias por intentar destruirme. Gracias por enseñarme exactamente en qué no quiero convertirme, porque, sin su crueldad, yo nunca habría descubierto mi fuerza. Al día siguiente, volví al trabajo. El equipo estaba reunido en la sala grande, revisando un proyecto importante, y cuando entré, algo sucedió que nunca imaginé. Se levantaron, todos, no para aplaudir, no para hacer un gesto exagerado, solo para mostrar respeto, respeto real, respeto conquistado. Me acerqué a la mesa y dije, tenemos mucho trabajo por delante, pero si estamos juntos, podemos reconstruir todo. Y entonces comenzó la nueva etapa del departamento. Una etapa liderada no por el miedo, sino por la integridad. Una etapa donde la voz de cada persona importaba. Una etapa donde incluso los más silenciosos tenían un lugar. Y mientras veía a mi equipo trabajar, pensé en la reunión global, en la frase cruel, en el dossier, en los días de tormenta, en la caída de Ramírez, en la ascensão inesperada que nunca busqué, y entendí que aquella historia no era apenas sobre un chefe corrupto. Era sobre lo que acontece cuando alguien se recusa a baixar a cabeza. Y esa es la clase de historia que vale la pena contar, si quieres más historias donde la verdad rompe el silencio. Donde la justicia llega aunque intenten esconderla, donde los fuertes no siempre son los que gritan más. Entonces quédate aquí porque lo que viene será aún más intenso.